representado el México mestizo. Ante una civilización que superaba por mucho lo que habían visto en las Antillas, los españoles se asombraron por la riqueza del mercado indígena de Tlatelolco. Era común que hubiese pescado del Golfo, del Pacífico, de las distintas regiones de Mesoamérica, cacao traído del Soconusco, algodón que venía de Morelos, de Veracruz, de distintas regiones, en fin, una riqueza de productos en general y de riqueza alimentaria en lo particular, mucho mayor de lo que habían estado acostumbrados los conquistadores en la propia España. Entre el pan europeo y la tortilla prehispánica, entre el ajo español y el chile indígena, la gestación de una nueva cocina estaba por comenzar. Tras la conquista de México en 1521, los españoles trajeron desde el Viejo Mundo una variedad de nuevos productos que incluían frutas, hortalizas y cereales, pero también algunos animales como gallinas, cerdos, ovejas, reses y caballos. La introducción de estos elementos en la Nueva España corrió mayormente a cuenta de los misioneros, quienes tenían un trato constante con la población indígena. Al tiempo en que estudiaban los usos y costumbres de los naturales, los frailes se ocuparon de transmitir el conocimiento europeo sobre agricultura, ganadería y otras actividades productivas. Realmente los primeros protectores de los indígenas fueron Fray Bartolomé de las Casas, el mismo Pedro de Gante, Motolinía y Don Vasco de Quiroga. Entonces alguno de ellos en algún relato dice, hay que enseñarles catecismo, ¿sí? Y también hay que enseñarles el idioma. Pero lo primero es que hay que enseñarles a sembrar, hay que enseñarles a cultivar el campo, hay que enseñarles a producir alimentos. A veces tarde y a veces temprano, la adaptación de las plantas europeas llevó hasta las mesas novohispanas cítricos como el limón y la naranja, hierbas y especias como la albahaca, el cilantro, el jengibre y la canela, y frutas como la manzana, el melón, la piña y el plátano, algunas de las cuales habían pasado a Europa desde Asia y África. El cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo tomó nota de la evolución de estas plantas en la Nueva España. Entonces dice, las coles y las lechugas costaron mucho trabajo aclimatarlas. Llevábamos la simiente de Sevilla, las plantábamos, pero después tardaron mucho tiempo y a veces no se daban, teníamos que volver a traer las semillas para que se dieran. Y hay algunos cultivos que se mencionan como muy rápidos, por ejemplo, la albahaca. La albahaca, bueno, hasta Fray Diego de Landa menciona, dice, todos los cerros de por aquí están llenos de albahaca. Algunas otras cosas, por ejemplo, los rábanos también se dieron muy bien y nos gustaron. Los incluimos en el pozole, le ponemos los brotes o las hojas al mole verde o al pipián, ¿verdad? Por lo que toca al principal alimento de Europa, el pan de trigo, su consumo se limitó en un principio a una escasa población española, en parte porque no competía con el maíz en el gusto indígena, pero también porque su cultivo presentaba dificultades en el Nuevo Mundo. El trigo se va a cultivar en los llanos y por eso va a tardar mucho tiempo en adaptarse, porque es una técnica de cultivo radicalmente distinta a la indígena, va a requerir la llegada del arado y de animales de tiro ya adaptados y por eso va a ser mucho más lento. Al igual que el pan, aunque por otros motivos, el aceite de oliva, las aceitunas, el vino y la carne de res tampoco tuvieron éxito inmediato entre los naturales, hecho que fue observado por el virrey don Antonio de Mendoza. Los indígenas todavía se rehusaban un poco a comer trigo o a comer carne de res. Además, las reses entraban a sus milpas, se comían las milpas, entonces siempre hubo muchos pleitos
por estas cosas que introducían los españoles, ¿no? Renuentes ante ciertos productos, los indígenas, amantes del dulce, aceptaron encantados la caña de azúcar y las frutas, así como muchas hortalizas. Entre los animales, el cerdo y la gallina ocuparon el lugar que antes habían tenido el perro xoloscuintle y el guajolote. Estas dos especies entraron fácilmente en el imaginario y dentro de la cultura indígena porque reemplazaban directamente a sus competidores. Si la población indígena incorporó una parte de la dieta europea a la propia, los españoles hicieron lo mismo con los productos que les rodeaban por doquier, como el maíz, el frijol, el chile y especialmente el jitomate, que pronto conquistó Europa y revolucionó su gastronomía. Muy pronto el tomate fue valorado, como lo muestran los nombres que se le dio. En italiano se le llamó pomodoro, manzana de oro, mientras que en alemán en un tiempo se le llamó Paradiesapfel, manzana del paraíso. Es un producto tan noble que ha sido adaptado por las cocinas de otras partes del mundo. Piensen ustedes en una pizza italiana, si no tiene jitomate, pues no es pizza, ¿no? Y cómo lo usamos en México en forma de salsas, en forma de acompañantes de los guisados, o simplemente en la actualidad rebanado y relleno con algún producto. Entonces el jitomate es una de nuestras estrellas. Al comenzar el siglo XVII, el hombre español se había unido a la mujer indígena, tal como el ajo se había unido a los chiles, el azúcar al cacao y el maíz al puerco o la gallina. Había peneques que se bañaban en salsa de jitomate, pero se empiezan a rellenar de queso. Surge la res en jitomate, el cerdo con calabacitas. ¿Quién puede pensar, por ejemplo, en una salsa de chile sin cebolla o sin ajo? Y esos productos son europeos, pero entraron muy rápidamente en el gusto indígena. Y entonces surgieron nuevos olores, colores, sabores, presentaciones. Ahí es donde estaba naciendo lo que hoy conocemos como la cocina mexicana. Hija de los recursos naturales de ambos mundos y de su sabiduría culinaria, la cocina mestiza de México nació silenciosamente en las cocinas de toda la Nueva España. Al comenzar el siglo XVII, los productos europeos se habían mezclado con los indígenas al punto que la cocina mestiza seducía por igual a todos los sectores de la abigarrada sociedad novohispana. No sin antes vencer a algunas resistencias, incluso el pan de trigo se hizo de un lugar en el gusto de los naturales que pronto mostraron su habilidad con la masa. Investigaciones permiten demostrar que 90% de los trabajadores de las panaderías en la Nueva España eran indígenas. Y entonces la panadería mexicana, bueno, fue de un florecimiento impresionante, ¿no? Los bizcochos se fueron haciendo, los panes de dulce, incluso en las casas, en pequeños amasijos. Mientras en el norte la cocina del trigo y de la res entraba en complicidad con los chiles autóctonos, algo semejante pasaba en cada región del país, donde a los viejos productos se unían los nuevos según lo dictaba el temperamento local. Un caleidoscopio de intercambios culinarios que se vería potenciado por la llegada de productos asiáticos al puerto de Acapulco. A través de la nao de China, el llamado galeón de Manila, que desde el Pacífico iba hacia Filipinas, colonia española, y de ahí a China, a Japón y a la India, para comerciar y permitir traer los productos asiáticos a través de la Nueva España hacia Europa y los productos europeos hacia el territorio asiático. Más que ningún otro lugar en la Nueva España, la ciudad de Puebla resultó beneficiada por los nuevos ingredientes que llegaban desde Asia al puerto de Acapulco. Aunque Acapulco pertenecía a la Arquidiócesis de México, pegadito estaba el territorio poblano. Entonces esto enriquecía el mercado culinario de la ciudad, a diferencia de otras ciudades.
Las monjas poblanas, especialmente, recibieron encantadas los tesoros que venían de Oriente. Sometidas en sus conventos a penosas dietas, la pasión de cocinar para otros se había apoderado de ellas. A su habilidad como cocineras y a la variedad de productos disponibles, las profesas poblanas añadían otra ventaja: poseían las mejores y más bellas cocinas de su tiempo. En la cocina, con todos los elementos que tenían a la mano, podían estar experimentando continuamente. Por eso se dice que es un laboratorio, porque lo era. Cada convento competía con el cercano en elaborar lo más complicado, el contraste de sabores, que es un poco lo que se viene formando en nuestra etapa colonial. Hay que combinar todo lo que se pueda para buscar nuevos sabores, nuevos sentidos a la comida, y esto provoca esa competencia. Gracias a esa competencia se inventaron tantos platillos conventuales. Conocidas por la preparación de conservas y dulces, las monjas poblanas alcanzaron con su mole el colmo de la refinación gastronómica, plato complejo como ninguno. La receta original se componía de una gran variedad de chiles, a los cuales se añadieron la tortilla, el jitomate y el cacao indígenas, así como la cebolla, el plátano y las frutas secas traídas de Europa. Finalmente, la aportación de las especias asiáticas, como la pimienta, el clavo y la canela, hizo del mole un platillo universal y un símbolo exquisito de la gastronomía barroca de la Nueva España. El primer platillo que pudiera representar a todo el planeta en la historia de la humanidad fue un mole, porque tiene todas las especias de todas partes. Tiene nuestro maíz, tiene el cacao, tiene todos los ingredientes y quelites que había en nuestra tierra, más toda la influencia, hasta el pan, ¿no? Del trigo europeo, y por otro lado todas las especies que vienen de Asia. Entonces, pues es una maravilla, pero aquí se van a juntar todas las especias del mundo. Junto al mole, otro platillo exquisito de compleja elaboración, el chile en nogada, daría prestigio a la cocina conventual poblana. Su protagonista central, el chile poblano o tornachile, sintetizaba la historia de una gastronomía a caballo entre dos continentes. El chile poblano, o chile de tiempo, como le decimos en Puebla, no tiene un origen netamente mexicano, y uno se sorprende, ¿cómo es posible? Sí tiene un abuelo, que son estos chiles largos que tienen la misma consistencia de los poblanos, que se dan sobre todo en la región de México, capital, y que se llama chilaca. Los españoles, que buscan todo lo que les parece extraño pero provechoso, se llevan a España una cantidad de productos americanos, y entre estos la chilaca, que a los españoles no les va a gustar por lo picante, pero que los hortelanos españoles injertan con el pimiento del norte de África, y el producto de esta conjunción es un pimiento que sí tiene un poco de picor y que es regresado a la Nueva España y resembrado, y que toma un poquito del picor que había perdido. Si nosotros estuviéramos en el siglo XVII, nadie le diría chiles poblanos ni chiles de tiempo, les dirían tornachile, es decir, el chile que se fue y tornó. Y claro, si en España rellenan los pimientos, pues con más razón en la Nueva España. Entonces se va a inventar, llega gordo, con el espacio suficiente para llenarlo de lo que se quiera, ¿sí? Y las monjas pues lo van a inventar rápido. La noche del 15 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, Guanajuato, el párroco Miguel Hidalgo convocó a la insurrección que terminaría con el prolongado dominio español sobre el país. La maravillosa cocina forjada durante 3 siglos de paz estaba a punto de sortear muchos años de guerra. El 2 de agosto de 1821, poco antes de consumar la independencia de México, el libertador Agustín de Iturbide
entró a la ciudad de Puebla al mando del ejército trigarante. Y la ciudad lo recibe como el caudillo de la independencia, como recibía el virrey, arcos triunfales, alfombras de flores, en fin. Y lo primero, a la catedral, al Te Deum, a la ceremonia. Y luego, como Dios manda, a la comida. Entonces, aquí, justo enfrente de este edificio donde estamos, estaba el Palacio Episcopal y ahí es invitado a comer. Al término del banquete, don Agustín fue agasajado con los famosos chiles en nogada, un postre inventado tiempo atrás por las monjas poblanas y que luego se convertiría en célebre plato principal. Los organizadores del banquete le piden a las monjas de Santa Mónica, del convento agustino, que les preparen el postre y ellas, con muchísimo ingenio, sacan los chiles en nogada rellenos de fruta como postre y lo único que le añaden en honor de Iturbide es ponerle perejil y granada para que junto con la nogada formen la bandera de las 3 garantías. Y claro, dicen, le gustó mucho, le encantó, pues como le iba a encantar un platillo de esa categoría. Y de ahí corre la fama de que los inventaron para Agustín de Iturbide. No los inventaron, los adornaron para Agustín de Iturbide. Con la independencia, el comercio internacional se expandió y las familias pudientes tuvieron acceso a los productos que llegaban libremente hasta las costas de ambos océanos. El siglo XIX rompe con el monopolio que España había impuesto a sus colonias, por lo que el México independiente puede comerciar con muchos países. Entonces llegan nuevos productos de diferentes lugares del mundo y las mujeres en las cocinas vuelven a probar, a experimentar, a preparar productos con nuevos sabores, con nuevos olores, y ahí sigue desarrollándose la cocina mexicana. La independencia, sin embargo, no solo abrió las puertas a las mercancías de otros países, sino también a sus capitales, a sus hombres y a sus costumbres culinarias. Este fue el caso de los mineros ingleses que, en 1824, llegaron al mineral de Real del Monte con sus barrenas para trabajar y sus tradicionales empanadas o pastis para comer. Una costumbre que dio lugar a los famosos pastes del estado de Hidalgo. Ellos hacen los famosos pastis ingleses, que es una especie de empanada que usaban los mineros, porque como tienen una especie de huesitos en las puntas, entonces lo tomaban de las puntas, se comían el centro y las 2 puntitas las tiraban y no contaminaban con las escorias de minas que pueden ser muy, muy venenosas, muy tóxicas, no las podían consumir. Querían que las cocineras prepararan sus pastres, que eran rellenos de carne molida. ¿Sí? Las cocineras los prepararon, pero luego prepararon otros con champiñones, rellenos de queso, de manzana, y son nuestros pastes. Si para los inversionistas extranjeros México era un país rico donde era posible hacer negocios, para la mayoría de los mexicanos su nación era pobre, inestable y peligrosa. Las guerras constantes, la fragilidad de los gobiernos y la inseguridad de los caminos hicieron que la producción de alimentos decayera y que el comercio entre regiones fuera poco recomendable. El siglo XIX es un siglo de convulsiones,